Hola, hola, shalom, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, donde te encuentres. Te saludo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te doy la bienvenida a mi canal y vengo a acercarme para compartir una nueva instrucción, una nueva enseñanza y una nueva riqueza espiritual en el estudio que estamos cursando en esta semana, extraído de la Torá, la porción número 36, en el orden secuencial de estudio. Está en el libro de Números, que lo podés encontrar en tu Biblia, y ocupa los capítulos 8 al 12 de ese libro. Es una porción interesante, en hebreo se llama Vejaloteja, que significa cuando coloques, cuando pongas las lámparas. Se refiere al encendido de la menorá, y esta instrucción fue dada por Dios a Moisés momentos antes de la inauguración del tabernáculo. Y así inicia el capítulo 8. Vamos a encontrar mucha riqueza, mucha información, y particularmente vamos a poder revisar mejor nuestra actitud, nuestra postura, nuestra existencia para saber cómo estamos alumbrando. Vamos a encontrar una introspectiva muy rica donde vamos a salir posiblemente confrontados, pero también guiados hacia un trabajo más ordenado sobre nuestra manera de andar. Vejaloteja es la palabra que se encuentra en los primeros versículos del capítulo 8 y que es la palabra más importante que va a resumir todo el contexto, porque a partir de ella pude encontrar este mensaje que tiene que ver con las 7 llamas que forman tu luz. Tu luz y mi luz, la manera en que nosotros nos manifestamos en el mundo. Y lo llamo como haces de luz. Nosotros somos eso, somos luz. Yeshua dijo de nosotros, ustedes son la luz del mundo. Por lo menos para los creyentes es muy importante comprender esa autoridad, esa identidad que se nos ha dejado como recurso de luz entre el cielo, desde el cielo para con la tierra, y así mostrarle el camino a aquellos que no encuentran luz, que lamentablemente sus mentes, sus costumbres, sus tradiciones los mantienen en la oscuridad. Yo quiero que te animes, que te prepares, porque son desafiantes y está a lo largo del estudio de esto. Si no lo has podido leer, te sugiero primero leer estos capítulos para seguir la historia. No me puedo detener en ello, pero lo vamos a ir reviviendo a medida que avanza el estudio. Vamos rápidamente, yo voy a leer los primeros versículos de esta porción, por lo menos el primero. Dios habló a Moisés, capítulo 8, versículo 1, diciéndole, le transmita a Aarón y le diga, cuando enciendas las luminarias, las 7 luminarias deben estar orientadas, iluminando hacia el centro de la menorá. Este es el primer versículo. Acá dice cuando enciendas. Esa es la traducción de Vejaloteja. Y vamos a entender un poquito. Por eso puse ascender. Ascender es llevar hacia arriba. Aquí la explicación es cuando hagas subir. O sea, cuando enciendas, no se refiere al acto de encender un candil o una vela. Estas luminarias de la menorá. La menorá tiene 7 brazos, un brazo central, un eje central y 3 brazos a cada costado simétricamente ubicados. Cuando se enciendan esas luces, todas tienen que estar orientadas hacia la luz central, hacia el brazo central. Esto de ascender, que la manera más fácil de graficarlo es cuando vos vas a encender una vela, no sé si te ha tocado hacerlo o has visto hacerlo, la llama. Hay que esperar un ratito porque si el pábilo no enciende hay que volver a encender, pero cuando enciende hay que esperar que la llama vaya levantando y ganando altura. Recién cuando está en su máxima expresión, la vela empieza a cumplir su propósito de alumbrar y uno se puede retirar tranquilo, confiado de que esa vela fue encendida. Bien, lo que Dios le dice a Moisés para que le transmita a Aarón es asegúrate que esa luz alcance su máxima expresión. Por eso es, cuando hagas subir
o cuando hagas ascender, cuando hagas llevar al otro nivel, a un nivel superior. Y acá puse tercera vez. En el libro de Números, las 3 primeras porciones, esta y las 2 anteriores, nos hablan de elevación. Primero, hacer un censo con el pueblo de Israel y contarlos. No contar personitas, como yo expliqué en los otros estudios. Podés revisar la biblioteca y encontrar el estudio de esta porción. Sino saber cuántas conciencias elevadas había preparadas para ir a la guerra, decía, de 20 años para arriba. La segunda porción, Nasó, hace el balance, el inventario de las personas capacitadas para servir, los levitas, y se contaron los nacidos de un mes para adelante. Ese es el segundo balance, y este tiene que ver con las luminarias. Cuando hagas elevar, todas son de elevación de israelitas, elevación de levitas, y ahora la elevación de las luminarias, que son el corazón del tabernáculo. De hecho, los sabios de Torah dicen que cuando la menorá fue encendida, la luz se iluminó para todo el mundo. O sea, hasta ese momento no había un punto de luz notorio de parte de Dios hacia y para con el mundo. Y aquí pongo de afuera hacia adentro. Justamente cuando mirás la disposición de los israelitas en el desierto, cuando acampaban, el pueblo de Israel acampaba hacia afuera, en los límites. Yendo hacia adentro estaba el campamento de los levitas y en el corazón estaba el tabernáculo, dentro del cual estaba la menorá. Lo que está enseñándonos el Señor es cómo buscar la elevación de afuera hacia adentro. Primero, una conciencia israelita, el alma. Después, una conciencia de adoración, que son los levitas. Y finalmente, siempre es el sacerdote, que es la mente, procurando que no se apague la luz y que si la luz está prendida sea en su máxima expresión. Lo que te va a transmitir esta porción es cómo esas 7 llamas deben estar alumbrando y cuáles son las carencias que hacen que alumbren mal. Las 7 llamas de tu luz y de mi luz están afectadas por cosas que están en los capítulos siguientes, en las lecturas siguientes de esta porción, y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver las 7 luces. Vamos a ver la primera, las 7 llamas que forman la menorá, y por ser 7 están vinculadas con el árbol de la vida y particularmente con el alma en nuestro plano material. Las 7 dimensiones del alma, desde Gesed, si no lo conoces podés buscar la imagen, voy a procurar colocarla aquí, pero las 7 dimensiones del alma empiezan por Gesed, que está a la derecha, y debajo de ella a la derecha está Netzach, columna central es Tiferet y Yesod, y al final Malhut, y columna izquierda, la columna del rigor, están Geburah y Hod. Esas son las 7 dimensiones con las cuales operamos y necesitamos recibir la luz del plano superior, de la tríada superior. Ese es el árbol de vida que forma nuestra alma. Y todo lo que vamos a ver tiene que ver con estas 7 llamas. La primer llama de esta menorá, de que sos vos y que soy yo, es Gesed. Y vamos a ver cómo Gesed está. Gesed es dar. Gesed es entregar, es el recurso para mover Gesed es el amor. Y el versículo 3 dice algo muy particular. Después de haber leído lo que leímos, cuando enciendan las luminarias, las 7 luminarias deben estar orientadas hacia el centro. El versículo 3 dice, y así hizo Aarón. Encendió las luminarias, orientándolas hacia el centro de la menorá, tal como Dios lo ordenara. Que Aarón lo haya hecho así, la primera lectura es, qué obediente. Pero si yo saco ese versículo, yo te puedo asegurar que no cambia la instrucción. Se supone que el sumo sacerdote tenía que hacerlo así. Ahora que esté este versículo, a mí lo que me da a entender es que Aarón podría haberlo hecho de otra manera. Alumbrar de otra manera. Poner la menorá en alumbramiento, pero en otra manera a como Dios lo pedía que se haga. El Gesed es el dar. Y solo podemos dar, como Dios dice, cuando lo hacemos con amor. Si Aarón no ponía el amor,
entonces Aarón no lo podía haber hecho así como le fue ordenado. El amor es el recurso base fundamental para mover las 7 dimensiones del carácter del alma. Y empieza por esta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas quieren alumbrar lo que Dios dice, pero de la manera, a su manera. Por eso tenemos las divisiones congregacionales que tenemos, las religiones que hay, todas hablan del mismo Dios, todas mencionan a un Yeshua, Jesús, Yahshua, el Cristo, el Jesucristo, no lo sé cómo lo llaman, pero todos refieren a esas mismas entidades, identidades, que son una. Es una sola, pero todos alumbran a su manera. La pregunta es si están alumbrando todas hacia el centro. El centro de esa menorá es la dimensión que no tiene luz, que se llama Malhut. Por eso todas alumbran. Así como en el árbol de la vida, todas las dimensiones canalizan luz para llegar a la final que no tiene luz, que es Malhut. Bueno, entonces Dios dice, alumbremos todos hacia el sector que no hay luz, para que tenga luz. Y eso es la dádiva de Dios. Por eso Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Él, y la falta de luz que vos y yo podemos tener, la vamos a recibir solo de Él. Por eso, esta es la primera luz. ¿Cuál es lo que vamos a compartir? La autosuficiencia, o lo que está en juego. Puedo ser autosuficiente en algunas cosas por mi capacidad y mi talento, mi habilidad. Pero esa autosuficiencia como valor absoluto se cae cuando entiendo que yo tengo ese talento y ese don porque Dios me dio esa habilidad, ese don para hacer lo que tengo que hacer. Y cuando no tengo la capacidad de hacer algo que me toca hacer, entonces Dios envía personas capacitadas para que se sumen y yo pueda cumplir con aquello. Eso tengo la certeza. No sé de dónde aparecen ni cómo aparecen, pero aparecen. Y tenemos solucionado el problema. Pero siempre tiene que estar de parte nuestra el entendimiento de que lo que yo tengo fue por amor. Fuimos hechos por amor y hechos para amar. Formados, creados por amor y hechos para amar, para darnos. Y esto es, la autosuficiencia es la debilidad. Vuelvo a repetir, Aarón podía haberlos puesto de otra manera y la menorá iluminaba igual. El asunto es que él las hizo como Dios le dijo y ahora alumbraba como tenían que alumbrar. Las predicaciones, las enseñanzas, la manera de hacer las cosas, no es que todos tenemos que llegar al mismo resultado. No es una ciudad a la que vos te dirigís y podés ir por un par de caminos, vas a llegar igual. Lo que está diciendo Dios es, esta es la única manera de hacer que la menorá alumbre al mundo. Y entonces, la primera dimensión afectada es el carácter del amor. Si Dios es amor, yo te recomiendo que leas 1 Corintios capítulo 13, donde Saulo habla del amor. Y a partir del versículo 4 del capítulo 13 empieza a definir cómo es el amor y qué es el amor. Y dice, el amor es sufrido. Si vos sabés que Dios es amor, entonces si es lo mismo, saca la palabra amor y pone a Dios. Y vas a ver que dice, Dios es sufrido. Él no busca lo propio. Él no se lamenta. Él es generoso. Y ahí conocemos el carácter de Dios. Y en Corintios también dice, más adelante, todas las vuestras cosas sean hechas con amor. Si Dios es amor y reemplazás amor por Dios, todas las cosas sean hechas con Dios. Que vos puedas hacer todas las cosas en el plural para que no te vuelvas autosuficiente y creas que ya lo lograste todo. Esta es la primera llama de estas 7 lámparas que forman la menorá, tu menorá, mi menorá. Vamos a la segunda. La segunda afecta a la columna izquierda. La primera dimensión es Geburá, y Geburá es juicio, es rigor. Y aquí estamos en juego la valoración. El déficit de la valoración es
la subestimación y la condenación que hay en tu vida. Lo que vos creés que no sale, que no podés, que sos incapaz, que no fuiste, que porque te dijeron no lo vas a lograr. Y eso lo vamos a combatir con valoración. ¿Cómo es esto? A continuación del capítulo de esta presentación, en el capítulo 8, Dios ordena a Moisés que Aarón presente a todos los levitas para que el pueblo los bendiga. Así se ponen en funcionamiento. Pero Aarón tenía que hacer algo para consagrarlos. Acá dice, consagración de levitas. Tenía que mecerlos, presentarlos como ofrenda tenufá, se llama en hebreo, que es ofrenda mecida, ofrenda de vaivén, así como si se acunara un bebé. ¿Y cuántos eran? Según el censo que leímos en el capítulo, en la porción anterior, eran 22.000 levitas. Y esto ocurría el día tercero del mes primero de haber inaugurado el tabernáculo. Los levitas tenían que ponerse a funcionar, pero había que presentárselos a Dios como ofrenda mecida, para que Él los adopte como propios. 22.000 almas, 22.000 personas, desde personitas mayores de un mes hasta personas de 50 años o más. Había que mecerlos. Y Él lo hizo todo en un día. Mirá, uno lo lee rápido. Acá dice, versículo 11 del capítulo 8. Luego que Aarón balancee a los levitas ante Dios como ofrenda tenufá. Estoy leyendo de la Torá, podés guiarte con la tuya. Por parte de los israelitas. Así los levitas quedarán consagrados al servicio de Dios. Tenía que mecerlos. Vamos a hacer la cuenta. Yo hice la cuenta. En 24 horas que tiene un día, había que mecer una sola persona, que era el sacerdote sumo, tenía que mecerlos. 22.000. Si vos haces la cuenta, 22.000 dividido 24 horas, había 916 levitas por hora en manos de Aarón. Y para que tengas más claro, eran 16 levitas por minuto. En vaivén. 16, así en un minuto. Venga, pase, venga, pase. No es muy matemáticamente o lógicamente, acá no me cabe que sea. Lo que sí me cabe es que Aarón tenía que consagrar y darle valor a la elección que había hecho Dios. Él no podía dejar a ninguno fuera de eso porque estaba desmereciendo, despreciando lo que Dios sí valoraba. Y este es el primer juicio de valor. Por eso en Geburá, que aplicamos juicio, decís, a este le hago el mecimiento y a este no porque no llego. Ese que dejás es tan importante como este que sí. Quiero que me sigas. Y lo que complementa esto es valorizar lo que tenés. Valorizar cada cosa que sirve para adorar a Dios. Porque los levitas estaban para adoración. Pero el capítulo 9 empieza con la instalación del Pesaj. Tenían que volver a celebrar Pesaj en el segundo mes. En el primer mes, como lo hicieron en Egipto. Habría que hacer la ofrenda de Pesaj para el día 14, entre las 2 tardes. Y participar de la cena de Pesaj a la noche, sin dejar nada, comiendo hierbas amargas para recordar el tiempo de esclavitud, para hacer memoria. Dice que algunos se llegaron y le dijeron, mira, nosotros estamos inmundos, tocamos un cadáver, estuvimos con cadáver, otros por ahí nos apartamos. ¿Qué hacemos? Queremos celebrar Pesaj. Y Moisés, después de consultar a Dios, Dios le dijo, para todos los que están inmundos por contacto de cadáver, para los que están de viaje, los que están lejos, los que están en el extranjero, a todos darles una nueva oportunidad, lo vamos a hacer el 14 del segundo mes. Que no se preocupen por esta fiesta, lo vamos a celebrar. La segundo Pesaj, este que está puesto aquí, es para lejanos, para los inmundos extranjeros. ¿Quiénes son estos? Los inmundos son los que se relacionan con personas muertas, o sea, muertas espiritualmente, no es que trabajan en un cementerio. Personas muertas espiritualmente que tienen costumbres de muertos espiritualmente y que a veces uno se impregna de eso y empieza a tomar hábitos, vocabulario, costumbres, tradiciones,
alimentación, no lo sé, pero copian de eso que no tiene nada de vida para nosotros. Los que están lejos son los que estuvieron cerca y ahora están lejos. Los que se acercaron y dejaron de pertenecer. Los extranjeros son los que no tienen conocimiento. Para todos Dios abre una oportunidad. ¿Por qué? Porque Él valora el corazón que se rinde, que se arrepiente, que hace la teshuvá. Y por eso al final dice, si alguien sabe, si alguien ya está y no hace la ofrenda de Pesaj, bueno, ese hay que sacarlo. Así como recibo a aquel que está lejos y quiere participar, también considero a aquel que estando no participa, a ese lo saco. Y eso es valor. Dios pone y valora los corazones conscientes. Y por eso esta es la valoración. Que nadie condene tu vida, no dejes que nadie juzgue tu vida, te condene, ni te subestimes, ni dejes que te subestimen. Porque si Dios valora tu vida y te dio capacidades, habilidades, dones, talentos, en este tiempo y en esta vida es porque hay algo para hacer. Por eso con esto nosotros, sin excusa, acá no hay excusa para permitir que te juzguen, que te critiquen, que te valoren, o sea, que no te afecte. No vas a poder evitar que te juzguen, que te critiquen, que te desprecien. Eso no lo podemos hacer, no lo podés evitar. Lo que tenés que evitar es que entre acá y se grabe en tu subconsciente porque se va a apagar la llama de la valoración y pones en riesgo el propósito de tu existencia, que es alumbrar y realizarte. La tercera llama es la que tiene con la dimensión de Tiferet, primera dimensión del carácter del alma en la columna central. Tiferet es Torah. Torah es voluntad divina, es la voluntad de Dios. Y acá lo que vamos a trabajar es la paciencia y la sumisión de parte nuestra a la palabra que está escrita, a la palabra que fue dicha de parte de Él. Lo que vamos a contrarrestar es la impaciencia, la ansiedad, que a veces nosotros necesitamos que Dios nos responda, que Dios nos conteste hoy, ahora, y si puede ser para ayer, mejor, de las cosas que necesitamos entre nosotros, entre comillas, necesitamos solucionar. Para esto, la Torá empieza a hablar en el capítulo 9 de que empezaron las señales de Dios para mover el campamento. La nube que estaba sobre el campamento era un indicador y el otra era la columna de fuego que estaba de noche. Cuando ellas se movían, el pueblo tenía que levantar campamento y moverse. Y cuando la columna de fuego o la nube se detenían, el pueblo tenía que detenerse. Esto tiene que ver exclusivamente con hacer la voluntad divina en los tiempos de la voluntad divina. Todos tenemos alguna necesidad, alguna urgencia, alguna carencia. Y a veces vamos con un espíritu de queja, un espíritu de carencia, de limitación, de urgencia, una ansiedad desmedida. Y queremos que Dios nos responda. Y cuando no nos responde, pareciera ser que Dios no nos escucha. ¿No será que nos estamos moviendo a otra velocidad que no es la de Dios? Dios necesita gente paciente y sumisa. Paciente al cumplimiento de la palabra. Sumisa a la voluntad divina. Por eso acá dice moverse con Dios. Cuando Dios se movía, el campamento se movía. Cuando Dios se quedaba quieto, el campamento tenía que quedarse quieto. Muchas personas toman la palabra y la aplican en el momento que les parece que hay que aplicarla. Profecías y un montón de sensaciones que uno dice que recibe, que Dios le habló y que hay que hacerlo, pero ni siquiera conocen los tiempos de Dios, el calendario hebreo con el que se mueve Dios, y asumen que el tiempo de Dios ha llegado y que hay que hacerlo. Combatimos la impaciencia, combatimos la ansiedad con esta tercera llama. La cuarta llama afecta a la dimensión de Netzach, que es la segunda dimensión debajo de Gesed, en la columna derecha.
Netzach tiene que ver con el carácter de más que vencedor, tiene que ver con objetivos, con propósito, tiene que ver con eternidad. Y aquí Dios, en este capítulo, en el capítulo 10, manda a que se fabrique, que Dios fabrique en Moisés 2 trompetas, 2 shofares de plata hechos en una pieza. 2 shofares. La Torá dice, ¿para qué sirven? ¿Y para qué las va a usar? Versículo 10, verso 1, te servirán para convocar la congregación y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones. O sea, juntar la gente y decirle, nos vamos, nos movemos. Versículo 7, para convocar a la comunidad. Bueno, acá estoy repitiendo lo de arriba. Versículo 9, cuando salgas a la guerra en tu tierra contra el enemigo que te oprimen, entonces serán tenidos en cuenta por Dios. En los días de su regocijo, en sus fiestas y en el comienzo de cada mes deberán hacer ofrendas al sonido de las trompetas. Acá dice para qué sirve la trompeta. Y ahora me vas a decir, yo no tengo shofar, ¿qué trompeta uso? No tengo trompeta, no sé sonar una trompeta. El shofar hay que saber sonarlo, hacerlo que funcione. En los días de su regocijo, en fiestas y en el comienzo de cada mes, deberán hacer las ofrendas al son de trompetas. Días de regocijo. En días de fiesta y en los comienzos de cada mes. Rosh Hodesh, al comienzo del mes. En las festividades, al comienzo, en las festividades incluye Shabbat también se suena. Y en los regocijos, cuando vos estás contento, sonar shofar. Cuando vos estás en peligro, acá dice, cuando salgas a la guerra en tu tierra, no en la tierra del otro. Si estás en la tierra de otro, la pregunta de Dios es, ¿para qué te metiste ahí? En tu tierra, Dios dice, no te van a tocar. Ahí dice que te vas a ser tenido en cuenta. El shofar tiene que ver con la actitud tuya cada día. Es una forma de decir, acá estoy yo. Tenés que emitir un sonido, sonido de alabanza, sonido de regocijo, sonido de acá estoy yo, acá sale un hijo o una hija de Dios afuera. Actitud de más que vencedor, porque Dios dice, yo escucho esa trompeta, ese clamor. La trompeta es el símbolo del llamado de atención en Yom Teruah, cuando en la fiesta de las trompetas, para llamar la atención de Dios para que perdone a su pueblo, para que perdone las iniquidades. Así lo practica la comunidad israelita, los judíos, el judaísmo. Con trompetas se va a anunciar el Señor cuando venga en el día del juicio. Entonces, yo tengo que llamar la atención. ¿Cómo? Como si yo fuera una trompeta. Sonar. ¿Cómo sueno? Iluminando. Esta llama tiene que iluminar con alabanza, con oración, con plegaria. Decir, acá estoy, acá estoy, acá estoy. Y como si te valoraste y sabes esperar los tiempos, ese acá estoy va a seguir vigente. Y Dios siempre va a verte y va a verme presente y activo porque soy una luz encendida. Aquí lo importante es no apagarse, no dejar de sonar. Un día que yo no emita sonido de victoria, un día que yo no emita sonido de alegría, de fiesta, como estamos mencionando acá, entonces no soy tenido en cuenta. Quinta llama. La quinta llama tiene que ver con Yesod, la de las relaciones familiares y sociales. Yesod es la columna central, la dimensión intermedia entre Tiferet y Malhut. Y tiene que ver con los lazos emocionales. Y acá es un tema muy delicado y espero que pueda ayudarte en lo que te toca vivir a vos que tenés creyentes divididos en casa o tenés creyentes y no creyentes, tenés amigos íntimos que no te creen, que no te respetan, que te subestiman o que pertenecen a otro partido y de ideologías y creencias, a otra fe y que condenan la tuya o se te confrontan. Aquí
después que el pueblo se pone en movimiento, el día que son movidos, en el día 20 del segundo mes del segundo año, así dice el capítulo 10, el suegro de Moisés, identificado aquí en la Torá como Joab, como si fuese un nombre judío, decide volverse a su tierra. Y aquí tengo la conversación. En el versículo 29, Moisés dijo a su suegro Joab: estamos yendo al país acerca del cual Dios nos dijera, yo se los daré a ustedes, yo se los daré a ustedes. Entonces Moisés lo invitó a participar de las bendiciones. A él lo tomaba como un extranjero, acordate de aquí. Y el versículo 30 dice que Yetro respondió: no iré, volveré a mi tierra, a mi patria. Moisés le replicó: por favor no nos abandones, porque vos conocés los sitios donde deberemos acampar en el desierto, tú ya has sido nuestros ojos. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo el bien que Dios nos conceda. Esta es una invitación. No te vayas. Siempre nos ayudaste siendo nuestros ojos. ¿Qué le está diciendo Moisés? ¿Y qué es lo que vos le podés decir a ese familiar que no cree en Dios o que cree a su manera y no está tan claro, está más bien confundido? Que lo que él tiene, estos ojos que tenía Yetro, son la habilidad de ese que se está alejando y apartando. Ahora, Moisés habló una sola vez con Yetro y le dijo, acá dice, no nos abandones. Una sola vez. No te vayas, no te alejes, no te pierdas. Yetro se había convertido a ser israelita, pero ahora decidía volver a su patria, está claro, a su patria. Él quería volver a sus costumbres tradicionales. Se irá tal vez diciendo: yo llevo a Dios en mi corazón, pero me vuelvo. Está bien. Y se vuelve en una situación donde el pueblo empezó a moverse a una tierra que a los ojos del mundo es incierta, porque dice: vamos a la tierra que Él dijo que nos va a dar. ¿Y dónde queda? No sé, pero vamos. Pero es para el norte, no sé, vamos, porque se movió la nube, se movió la columna de fuego. O sea, esa certeza de la fe que a los ojos naturales no es ninguna certeza. Y Yetro es confrontado con esto. Él cree, pero ven que estos están re locos, se van a ir a otro territorio que no saben dónde queda, al desierto, en medio de la nada, y me quieren usar para que yo los guíe. ¿Cómo? ¿Los guía Dios o los guío yo? Trato de pensar lo que pensaría yo en ese momento si fuera Yetro. Yetro representa ese conjunto de lazos emocionales que vos tenés con tu hijo, tu hija, tu yerno, tu suegro, tu suegra, tu padre, tu abuelo, tu mejor amigo, tu jefe de trabajo, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, que tenés un lazo, no vínculo, lazo emocional, los querés, los apreciás, pero se quieren mantener en su patria, en su tierra. Y los tenés en la lista de oraciones y invertís, voy a decir así, no sé si invertís o gastás tiempo en oración para que esa persona sea salvada, que se salve, que la salvación, que se abran sus ojos, que no sé qué. Y los tenés en todas las oraciones todos los días, un ratito, por cada uno de ellos. Y te son una carga. Y principalmente si no solo es un lazo emocional, sino es un vínculo, es un hijo o es un padre, que vos ves que no solo no cree en Dios, sino que está en algún círculo vicioso, dañándose la vida y afectando el clima familiar. Yo lo único que te vengo a decir es: soltalo, tranquilo, porque Dios está en control de todo. Lo único que no necesita es que vos pierdas de vista el vínculo con Dios por un lazo emocional. No pierdas el vínculo de amor con Dios por un lazo emocional tuyo, que vos querés que las cosas sean a tu manera, porque si no vas a caer aquí,
y cuando se mueva Dios no vas a saber que te tenés que mover porque perdiste la paciencia, te volviste ansioso, estás impaciente, querés respuesta, mi familia se pierde, se va. No hay una promesa, cree en Dios y serás salvo tú y tu casa, cree en Yeshua, que es el canal a Dios. Ahí es donde tienen que habilitarse las promesas y las tenés que tener visibles aquí. La realidad es transitoria, pero su palabra no pasará. Y si lo dijo, ocurrirá. Sexta llama. La sexta llama es Jod. Jod tiene que ver con agradecer y aceptar, con humillación. Y Jod es la columna izquierda, está debajo de Urá, tiene que ver con juicio. Y es aquí donde yo no acepto la realidad porque creo que no me corresponde vivir así, que yo me merezco algo mejor. Y no doy gracias de lo que estoy viviendo porque estoy en desacuerdo con la vida que estoy llevando y me enojo con Dios que permite que todas esas cosas me afecten. El capítulo 11, y en parte el capítulo 11, si bien digo, es una manifestación de lo que vamos a luchar, la queja. La queja es falta de agradecimiento y falta de aceptación. Si no, no te quejarías. ¿Está bien? Y hay quejas dibujadas que tienen, mejor dicho, tienen falso agradecimiento, falsa gratitud, falsa aceptación. Te agradezco que me trajiste esto, pero no era lo que necesitaba. Te agradezco, pero no. Te agradezco es una mentira, porque en sí el pero mata el agradecimiento y dice, lo que yo necesitaba no era esto, era otra cosa. Te agradezco, pero llegaste tarde. Acepto, no lo comparto, no estoy de acuerdo. Bueno, eso es lo que estamos combatiendo con esta llama que tiene que estar encendida y tiene que ver con aceptar y agradecer. El capítulo 11 revela esta queja donde el pueblo se empieza a quejar contra Moisés y Dios de que no hay comida y quieren carne. Otra vez el tema de la carne, que ya se vio en Éxodo. Y el versículo 4 muestra un poco más detallado. La multitud entremezclada con los israelitas, y está hablando de los que salieron de Egipto, los egipcios y de otras nacionalidades que vieron las maravillas que hizo Dios y creyeron por ese show que se armó de las plagas, ¿no? No eran israelitas, pero se sumaron. Bueno, estos son ahora los que empiezan a generar la rebeldía. Empezaron a dejar llevarse vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas que comenzaron a quejarse diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Versículo 5, escuchá. Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestros espíritus se marchitan, no tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos este maná. ¿Qué están diciendo estos muchachos? Están llenos de queja, llenos de carencia, son víctimas injustas de este éxodo que planeó Dios y que materializó Moisés. Entonces ellos están en todo el derecho de reclamar algo, quieren carne. Esto es deseo de recibir. Y hay una contradicción, aquí dice, comíamos pescado gratis en Egipto. En sistema de esclavitud, que es Egipto, nada es gratis. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. Y ellos vivían en ese ambiente cómodos. O sea, se habían acostumbrado a ese círculo de esclavitud vicioso, de esclavitud donde trabajaban y les daban de comer. Comían y podían trabajar. Y estaban cómodos, un círculo limitado, un círculo de estrechez. Y sus mentes estaban carentes. Aquí sacan a relucir que todavía Egipto sigue vivo dentro de ellos. En su memoria está lo bello de Egipto, que era comer gratis, entre comillas. La queja lo único que hizo fue materializar la razón que tenía Dios para exterminarlos, porque dentro tuyo no tiene que haber queja. Acá dice, la multitud entremezclada con ellos.
Y esos están dentro tuyo y dentro mío. Todo lo que adentro tuyo no es israelita, no es pueblo de Dios, por decirlo así, no es crístico, no es de conciencia elevada, entonces es una entremezcla que te contamina. Es como al agua echarle un terroncito de tierra. Ya el agua no es blanca, no es transparente y pura, limpia, ya se ensució. Bueno, dentro nuestro hay conceptos que siempre nos llevan a la queja. Hay pensamientos, hay cosas que tenemos por ciertas que nos llevan a esa queja, a esa carencia, y lo único que hacen es traer muerte a nuestra vida, porque estos se murieron. Mirá lo que dice más adelante, a ver, yo lo leí. Dios y Moisés se enojaron mucho ante esta actitud negativa. Ese día murieron las personas, a ver, yo creo que lo había marcado, no lo marqué. Ah, sí, acá está. Trajo desde el mar bandadas de carne, de eslav, que son una especie de faisán. Dice que volaban a 2 codos de altura por sobre el nivel del mar, por sobre la superficie. Y dice que el pueblo estuvo todo aquel día y toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo. Y dice que el promedio que recogieron fue 450 kilos de carne, o sea, faisanes. Calcula que un faisán pesa alrededor de 250 a 300 gramos, el eslav este que está acá. La pila que había al costado. El campamento tenía alrededor de 35 kilómetros de recorrido. Y dice que eso estaba lleno de eslav. 35 kilómetros o 23, 24 millas en medida comparatoria. Y dice que los israelitas que querían carne, estuvieron toda aquella noche, o sea, todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Vamos a analizar estos detalles. La Torá aclara que venían desde el mar. El mar es el mar Mediterráneo que está al oeste. Lo que viene del oeste viene sin luz, viene de la oscuridad, porque la luz viene del este. O sea, Dios les estaba materializando lo que había en su corazón, deseos de oscuridad, deseos de recibir, inclinación al mar. Que vengan a 2 codos de altura del piso no solo es para que los pudieran capturar fácil, sino que representa lo bajo de su nivel de conciencia. ¿Qué tan bajo estaban volando? O sea, vos podés desear alimento, pero estando con conciencia elevada, no para saciar tu necesidad, sino para compartirla. Ese es otro deseo. Y finalmente, el pueblo estuvo 1 día y medio, una mañana, toda la noche y todo el día siguiente. Esto quiere decir que ese día no recogieron maná, subestimaron, no valorizaron el maná. Se concentraron con la carne, con el deseo de recibir, con la materia. Eran parte del pueblo, y te lo digo a vos y a mí, somos parte del pueblo y a veces codiciamos tanto que no somos capaces de escuchar la palabra por 1 día y medio, que es una medida que hay acá, pero digamos, alejar el oído de la palabra. ¿Mi queja importa? Vos podés tener cosas para hablar con Dios, pero Dios dice no estén por nada afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con ruego, con oración, con clamor. Hay una manera de hacerlo. Pero esta queja lo único que hizo fue traer muerte, porque dice que ellos estaban comiendo y mientras la comida estaba en su garganta, empezaron a morir. Y las codornices o los slav le salieron por las narices. ¡Qué muerte! Muerte material. Atrapados por la riqueza material. Lo que hacemos aquí en Jod es agradecer y aceptar lo que Dios nos ha permitido tener y también lo que no nos ha permitido tener. Y esto no es conformidad. Yo estoy conforme y estoy contento con lo que tengo y doy gracias. Pero eso no quita de que yo tenga deseos de progresar. Para eso está Netzach, con una actitud de decir yo acá estoy. Netzach es el opuesto de Jod, está en el otro lado y tiene que ver con sueños, con metas y propósitos. La última llama, la séptima, tiene que ver con Malhut, la dimensión de
que no tiene luz propia, es la que se ve, la exterior. Y en el capítulo 12 ocurre algo que es una murmuración. La murmuración que inicia Miriam, así empieza el capítulo 12, hablando con un socio que es Aarón. Los dos son hermanos mayores de Moisés y están molestos porque Moisés se separó de su esposa y ahora dice, y todavía sigue de líder. ¿Quién lo puso a este? Y empiezan a poner en tela de juicio el liderazgo de Moisés. La Biblia, la Torá aclara que es el hombre más manso de la tierra. Dios habla con Moisés, Aarón y Miriam. Y luego de aclarar unos puntos les dice que él es su siervo, a él lo pusieron ellos. ¿Cómo es que se atreven a hablar contra él? Y automáticamente Miriam queda blanca, llena de zarat, lo que mal se traduce como lepra. Lo que está hablando esta enseñanza es que la murmuración trae parálisis. Estuvo 7 días separada del campamento, porque la ley dice que el leproso tiene que estar separado, el metzorá tiene que estar fuera del campamento 7 días, lo que hizo demorar la marcha hacia la tierra prometida. Le agregó 7 días a la travesía. La pregunta es, ¿por qué Miriam tiene zarat y por qué no Aarón, que también murmuró? Miriam inició la conversación. Aarón intercedió, no Miriam. Miriam no pidió disculpas, no hay ningún registro de que ella lo haya hecho. Y tercero, Miriam representa el corazón del pueblo. Aarón es la mente del pueblo que intercede ante Dios, pero Miriam representa al pueblo. Por eso el pueblo, ella representa el corazón que había en el pueblo, ese pensamiento. Si la propia hermana piensa así, que puede llegar a pensar el resto de Moisés, que había hecho esto de alejarse de su esposa, separarse. Las razones son ministeriales, lo aclaro, pero más allá de eso, el impacto es que un líder separado medio que no pegaba. Lo que quiero hablar es que la murmuración trae postergación. ¿Por qué es Malhut? En nuestro rostro, las 7 dimensiones del alma están representadas por los orificios. Está bien, son las 7 dimensiones. Y la boca es Malhut. La boca es Malhut y la murmuración sale por la boca. Lo que nosotros expresamos con la boca es lo que hay acá adentro, en el resto. En definitiva, lo que quiero mostrarte lo que me ha permitido Dios mostrarte a través de esta lectura es que Bejaloteja nos enseña cómo elevar esa llama que hay en cada área de nuestra vida y qué cosas tenemos que combatir y sacar de nosotros, o corregir o controlar para que nuestra luz siga en ascenso o por lo menos se mantenga en elevación. Bejaloteja lo único que te deja para preguntar es ¿cómo estás alumbrando? ¿Cómo estás alumbrando? Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludo. Gracias por llegar hasta este momento. Te sugiero pongas todos tus comentarios, yo te los voy a responder, participa. Tu me gusta va a hacer que esto llegue a otras personas y aprendan también que tienen una llama, tienen 7 llamas encendidas en su alma para hacerlas brillar. Compartí este mensaje, suscríbete al canal, activa la campanita de suscripciones para que en otros mensajes puedas enterarte que están disponibles. Te saludo, que tengas un hermoso día de reposo hoy en Shabbat y si no celebras Shabbat, que tengas una jornada maravillosa en compañía de los tuyos. Shalom.